Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Juan de Dios García es poeta y profesor de literatura, además coeditor de una de las revistas literarias digitales más antiguas del país, como es el Coloquio de los Perros, y también es miembro del grupo promotor del premio Mandarache. Además, Juan de Dios tiene 3 poemarios publicados y el último de ellos fue Un fotógrafo ciego. Esto fue en 2017. Bienvenido, Juan de Dios. ¿Cómo va el siguiente libro? Pues el siguiente libro estaba, antes de estallar la pandemia, a un 70% o así. Y bueno, pues me faltarán como unos 12 poemas, 15 quizá, por cerrar como manda el dios de la obra, que en este caso soy yo. Y hasta que no me quede casi completamente satisfecho, porque la satisfacción completa, tú lo sabes, Ana, que escribes también, casi no existe, pues lo cerraré del todo y lo mandaré a una editorial, a la editorial con la que voy a publicarlo, con Chamán Editores, una editorial de Albacete. Me han dado un sillón ahí muy cómodo para que yo pueda terminar mi libro tranquilamente y sin ninguna prisa, y en esas estoy, aprovechando pues estos días de vacaciones. Yo soy docente y bueno, tengo los días de Semana Santa vacacionales, y por lo tanto pues nada, agarrándome a eso, porque cuando comienzan las clases ya prácticamente no puedo escribir. Las musas no me llegan cuando estoy trabajando. Bueno, Juan de Dios, ¿por qué eres poeta? Vaya pregunta para empezar. Bueno, yo creo que tiene que haber algo casi genético, ¿no? En el ADN de cada persona, que conforme va desarrollándose y desde la adolescencia más o menos ya se empieza a vislumbrar el talento o no talento, o las tendencias que tiene cada persona para algo en esta vida, ¿no? Y yo pues ya con 10 años, me acuerdo que perfectamente, en el antiguo sistema de enseñanza, yo iba a quinto de EGB, me dio por contar historias. Empecé con la narrativa, contando pues historias que surgían en mi cabeza, normalmente influenciadas por el cine, alguna película bélica que había visto, o del oeste, o de humor, o lo que fuese, y situaba a los amigos de mi clase como personajes de esa película reciente que yo acababa de ver, y me inventaba una historia. Por ejemplo, yo veía una película sobre el Vietnam, ¿no? Imaginemos, la guerra del Vietnam. Entonces yo pues colocaba, en vez de a Johnny, a Winston y a Richard, pues colocaba a Manuel, a Antonio y a Raúl, que eran mis amigos de clase, y iban con la metralleta por las selvas del Vietnam, ¿no? Y así empecé. O sea, es decir, un niño que hace eso con 10 años y que no para de escribir cosas así, pues es que evidentemente lleva el latiguillo, ¿no? De la llamita de la escritura, ¿no? Y después ya, pues cuando te haces, bueno, ya en la adolescencia más pura y en la primera juventud, pues tampoco fui muy original, en el sentido de que, bueno, me enamoraba de una chica, le escribía unos poemas, me dejaba otra chica, escribía unos poemas de desamor, que eso funciona muy bien. Digo que funcionaba ¿para qué? ¿Para ligar? ¿Para desahogarse? Sí, primero para ligar y después para hacerte la víctima después de la ruptura, claro. Ah, bueno. Sí, normalmente en la adolescencia, pues no sé ahora, la verdad es que ahora estoy totalmente perdido, pero de toda la vida se ha ligado de dos maneras: o siendo el popular, que se dice ahora, ¿no? El chico malo de la clase, o siendo la víctima, ¿no? El melancólico de la clase. Entonces yo tenía que elegir, como no daba para tipo duro, pues elegí la del melancólico, ¿no? Y entonces pues las chicas que le gustaban un tipo de chico melancólico, pues con esas echaba la caña, ¿no? Que se dice ahora, ¿no? Intentaba pescar. O eras el héroe o eras el héroe trágico, ¿no? O sea, había que elegir un arquetipo. Exactamente. Había que dar pena un poco. Bueno, y después de este uso instrumental de la poesía, Uh-huh. me imagino que ahora no la usas para ligar, obviamente. No da. ¿Qué te aporta la poesía? ¿Qué es para ti la poesía? Cuando ya llega un momento, no sé si lo decía Gloria Fuertes, ¿no? Creo que era ella, que la poesía, cuando ya se tienen más de 25 o 30 años, y después de los 30 años sigues escribiendo poesía, pues es que la cosa va en serio, ¿no? No es algo, pues, que más que menos,
casi todo el mundo o muchísima gente ha escrito poemas en esas circunstancias sentimentales que te he dicho, ¿no? Llega un momento en que tú tienes que decir, bueno, ¿esto va en serio o es simplemente un desahogo de juventud porque ahora soy joven, no tengo preocupaciones, no tengo responsabilidades y por lo tanto pierdo el tiempo haciendo esto que me apetece? No, esto es otra cosa, es un ejercicio artístico, es una manera de mirar el mundo, de dejar tu huella con lo que crees que tú mejor sabes hacer y bueno, pues parece ser que me fue mejor en la poesía que en otros géneros y allí estoy dejándome la vida en cada libro y por eso escribo de forma muy lenta. No soy un escritor prolífico, tengo 45 años y llevo 3 libros y una antología que me hicieron en el mismo año que salió Un fotógrafo ciego, a finales de año, para el lector mexicano me hicieron una antología de los 3 poemas, de Nómada, de Ártico y de Un fotógrafo ciego. Eligieron, un crítico mexicano eligió los mejores poemas que él consideraba de esos 3 libros y me hicieron una antología que se paseó por diferentes centros culturales de Qué México. interesante, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Que llegue tu poesía más allá, ¿no? De lo que tú habías previsto a lo mejor en un primer momento. Sí, 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 uno nunca piensa en cruzar fronteras. Se había vendido algún libro, me decía mi editor, de Un fotógrafo ciego en Hispanoamérica, algunos libros en Argentina, Perú y México, pero bueno, no pensaba yo que iba eso a caer en manos de un gestor cultural de allí, que iba a hacer una colección de poetas extranjeros y entre los 2 o 3 españoles que eligieron, pues estaba yo, así que nada, fue un regalo que me cayó del cielo azteca. ¿Cómo ha evolucionado en concreto la poesía? ¿Cómo es la poesía que leen hoy los jóvenes? ¿Y cómo era la que tú leías? ¿Has notado esa evolución? Sí, sí, lo he notado muchísimo. Si me permites, te voy a contar una anécdota muy breve. Yo, aparte de escribir poesía, me he dedicado durante muchos años ya, ¿no?, a la gestión cultural literaria, ¿no? Entonces, pues bueno, me hice un nombre por aquí en la ciudad de Cartagena y un poco a nivel regional en cuanto a la persona con la que había que contactar si tú querías ofrecer un espectáculo poético desde fuera, ¿no? Entonces me vino un encargo de Madrid de Marcus Versus, Skandar Alhed y Carlos Salem, que hoy en día son esos 3 unos puntales, pero entonces estaban empezando, de este tipo de poesía que yo desconocía, te estoy hablando de hace unos 8 años, 9, fue en julio, en el mes de julio, que ya conoces la ciudad de Cartagena y que aunque sea una ciudad costera, la gente en julio de la ciudad de Cartagena se suele ir a playas que pertenecen a Cartagena, pero que no es la propia ciudad, de tal manera que la ciudad se queda desierta de público potencial, ¿no?, literario. Y además estaba la Mar de Letras durante el mes de julio, que se lleva el poco público lector que puede acudir a eventos literarios, se va a la Mar de Letras. Entonces yo les dije que era muy difícil hacer un espectáculo. Querían venir a recitar poemas, 3 poetas, Skandar Alhed, Marcus Versus y Carlos Salem. El caso es que fuimos a un sitio que se llama La Guarida. Yo les insistía muchísimo porque me temía lo peor, me temía 4 personas, 5, 8. Y cuando llegué a La Guarida, pues había como unas 60 o 70 personas, quizá más, a lo mejor 80. Una barbaridad, Ana. Había muchísima gente y el 90% de esa gente eran chicas. Dentro de ese 80%, pues el 70% eran entre 16 y 20 años. Entonces yo, ahí fue un shock para mí porque pensé que se habían equivocado o algo, ¿no? Y algunas llevaban incluso camisetas de Skandar Alhed, de Carlos Salem, y yo dije, aquí está ocurriendo algo. Bueno, el recital fue muy bien, las chicas, cuando terminó el recital, fueron concretamente hacia Skandar Alhed, que es un chaval así guapete, no sé si es de Palencia, con su sombrerito así gangsteril, recitando de una manera muy así taciturna, ¿no? Parecía una estrella del rock, la verdad, parecía una estrella del rock en versión poeta, ¿no? Ahí me explotó la cabeza y eso fue en julio, pues en septiembre hice un experimento con mis alumnos de primero de bachillerato y segundo de bachillerato que tienen 17, 18, 19 años. Y les comenté si conocían a Carlos Salem o a Skandar Alhed y me dijeron que sí. Levantó la mano la mayoría casi toda la clase, ¿no? Si son 35, pues 30 levantaron la mano. Y entonces ahí dije, aquí está ocurriendo algo que yo me estoy perdiendo, ¿no?, como adulto. A partir de ahí empezaron a nombrarme un montón de poetas del mismo perfil que Skandar Alhed, de mujeres y hombres por igual,
y todos estaban creando una tendencia, insisto, te estoy hablando de hace unos 7 o 8 años, que yo desconocía y gracias a la enseñanza pues descubrí que estaban haciendo una industria poética en España y en Hispanoamérica y en el mundo en general que había que analizar, ¿no? Porque aparte de escribir, pues yo, debido quizá a la faceta periodística cultural del coloquio de los perros, debo estar alerta y tener la antena siempre encendida a ver cómo son las tendencias poéticas emergentes, ¿no? Y me puse a estudiar casi el panorama de esa nueva poesía urbana, se decía, se le ha intentado etiquetar de muchísimas maneras y todavía no se ha dado con... Tiene que pasar los años para que haya una etiqueta que triunfe por encima de las demás para que podamos calificar este inicio de era, ¿no? En la poesía. Hay quien habla de poetas influencers. ¿Entrarían dentro estos? Sí, claro, claro, mucho. Esos y otros también. Había muchos. Irene X, por ejemplo, que es una de las primeras de las punteras que había en esa época. Como la cosa va tan rápido, no sé si ahora mismo Irene X estará de bajón Sigue. o No, no. sigue publicando, Sigue, sigue. sigue. Pues entonces era, vamos, era increíble. Era una chica tatuada, llena de piercings, bisexual. Se fumaba, por ejemplo, un porro mientras recitaba un poema. Yo eso lo muestro siempre a la gente cuando he dado alguna charla, porque al final me hice hasta conferenciante de, este, de este tipo de género, ¿no? Al estudiarlo tanto me notaba que tenía bastante conocimiento del tema y bueno, pues como era algo que estaba de moda, pues me llegaron a avisar, a dar un par de conferencias sobre esta nueva poesía y, por ejemplo, hay un vídeo, bueno, famoso, hay muchos famosos, pero hay uno de ella que es que va recitando un poema largo y se enciende un porro y conforme va consumiéndolo, pues se le ve que le va afectando cada vez más y termina el poema fumada y leyendo así ya con el tono del psicotrópico, ¿no? Muy interesante. Creo que los padres van a animar a sus hijos y Sí, a sí. hijas que lean poesía. Sí, es una. Hombre, Irene X quizás sea la más punky de todas las poetisas, bueno, de las poetas que pululan este mundo. También, bueno, hay muchísimas, ¿no? Sara Búho y luego la más famosa porque, digamos, es la más, iba a decir, políticamente correcta, la que encaja perfectamente dentro de un perfil de chica sana y al mismo tiempo muy libre, con su juego lésbico, etcétera, que es Elvira Sastre y que además ahora ha dado el salto a la novela, o sea que miel sobre hojuelas para ellos. Hay quien dice que lo que hacen no es poesía, sino que bueno, que es alinearse de alguna forma con el capitalismo y convertir la poesía en algo inmediato, interactivo, que te autorrepresenta y que potencia el consumismo. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, hay algo de cierto en eso y depende del punto de vista con el que lo analicemos, ¿no? Si lo analizamos desde el punto de vista político, sí, claro, evidentemente. Se ha creado una industria donde desde hace 21 siglos pues no se sabía qué iba a ocurrir. La poesía, igual que por ejemplo el ballet contemporáneo o igual que el voleibol, pues no era un género artístico donde nadie imaginase que iba a ser industrial, ¿no? Y de repente, pues ha llegado lo que siempre ha pasado en la música pop o en la música rock, que siempre se ha movido en dos terrenos paralelos que de vez en cuando se cruzaban, que era el underground, ¿no? La música, los medios subterráneos, y de repente, pues algunos grupos o solistas daban el salto al mainstream, ¿no? Y entonces pues se hacían famosos y se vendían se podían, las discográficas empezaban a meter mano ahí, es decir, el capitalismo, etcétera, etcétera. Y en el mundo de la poesía, pues quién iba a imaginar que esto iba a suceder, ¿no? Empezaron a haber tiradas de libros, pues con incluso mayores en número que las de un novelista, que es el género que reina en los medios de comunicación en cuanto a literatura de toda la vida, ¿no? O sea, de toda la vida, por lo menos a partir del siglo XIX-XX, ¿no? Y la poesía, que siempre ha sido la señorita marginada de la literatura y además, desgraciadamente, muchos poetas estaban muy cómodos en esa marginación. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Sí, yo creo que a partir del romanticismo hay una cerrazón en la poesía. En mi opinión, el romanticismo tiene la culpa de muchísimas cosas. Cuando digo romanticismo me refiero al movimiento romántico de principios del XIX y fue
el género, el movimiento poético que puso el yo del autor por encima de todo, ¿no? Eso es lo propiamente romántico, es decir, bueno, yo no te voy a contar una historia, ni te voy a hacer una descripción paisajística, ni voy a hacer una poesía lírica en la que el paisaje penetra en mí, sino que voy a contarte mi vida, contar todo lo que yo siento, eso lo voy a convertir en literatura, ¿no? Entonces, como la mayoría de los poetas románticos tuvieron mucho éxito, porque además ellos no creían en la imaginación, creían en que tu vida fuese el material del que sacar la poesía, pues convirtieron el yo en el actor principal de la obra. Y eso, pues claro, el yo es el mayor amigo del capitalismo, ¿no? Entonces, la gente identificó enseguida escribir poesía con contar tu vida, contar tu vida partida en versos, ¿no? Y a partir de ahí hay grandes epígonos del romanticismo, por supuesto, pero ya esto se ha ido deteriorándose poco a poco hasta llegar, por ceñirnos aquí en el ámbito del español, a lo que se llamó en los 80, a finales de los 70, 80, la poesía de la experiencia, con la escuela granadina de Luis García Montero y Álvaro Salvador y Javier Egea como puntales de ese fenómeno, es decir, una poesía confesional, ¿no? Y después ya los hijos o nietos de esa poesía de la experiencia, por lo menos los que escriben en español, son los autores de los que estamos hablando, ¿no? Es decir, pero todo se va, si no deteriorando, por lo menos frivolizando, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo ahora mismo es, en cuanto a este tipo de poetas, que sobre todo lee gente, digamos, de 30 años para abajo, es eso, ¿no? Cuando eres más joven, es muy difícil extralimitarte del yo, de lo que te pasa a ti, el sentimiento y la epidermis están al máximo, ¿no? Y claro, pues, la gente necesita identificar su vida personal con algo que le estén contando en verso o en prosa, da igual. En narrativa se ha puesto la moda de la autoficción también precisamente por eso, ¿no? Para que la gente, cuéntame tu vida, quiero saber tu vida, no me cuentes historias, no me cuentes cosas exteriores a ti, yo quiero saber cómo es tu vida, aunque sea mentira, tú cuéntamela para que yo me crea que sufres muchísimo, que eres un héroe, una heroína o lo que sea. Los ojos más bonitos, perdón, sería, los ojos más bonitos son aquellos que brillan de dentro hacia afuera. He hecho las pausas porque está puesto así en el texto. Esto parece casi una taza de Mr. Wonderful, pero Claro, claro. es un poema que he sacado de un libro. No diré de quién. Sí, pues ese tipo de poesía y esa está bastante trabajada. O sea Ah, que sí, sí. Yo, después de analizar mucho esto, ya no lo analizo porque ya llegué a una serie de certezas y ya pasé a otro tipo de análisis, pero en ese periodo en el que estuve explorando todo esto, llegué a una conclusión y a una duda. La conclusión es que creo que debería etiquetarse este tipo de poesía como poesía juvenil. ¿De acuerdo? Aunque la escriban personas de 50 años, me da igual. Creo que igual que existen otros géneros, sobre todo en la narrativa, el de la narrativa infantil o la narrativa juvenil, creo que este tipo de poesía, lo ideal para no confundir y no crear tanta polémica, es compartimentarla en librerías, me refiero, con una etiqueta que fuese poesía juvenil. Porque realmente el público al que va dirigido esta poesía, el público que consume esta poesía es fundamentalmente en un 90% juvenil. Si hay un público adulto que se acerca a esta poesía y tiene un mínimo, pero un minimísimo de sensibilidad lectora, enseguida se le van a caer de las manos, al quinto o sexto poema se le van a caer de las manos porque van a ser poemas bueno, pues muy cursis, ¿no? Mr. Wonderful, como dices tú, ¿no? O sea, entonces, esa es la conclusión. Y la duda que me surge es, si yo tuviese ahora mismo 14, 15, 16 años, que es, retomando la pregunta que me has hecho al principio, pues yo leía, como es lógico, los poetas más epidérmicos que estaban a mi alcance, ¿no? Como tanta gente que se acercaba a la poesía, pues Gustavo Adolfo Bécquer, Mario Benedetti, un poquito de Alejandra Pizarnik, todos esos poetas que hablaban pues de lo que más importa a esa edad, que es los sentimientos amorosos, ¿no? Y pienso que sería, si yo tuviese esa edad ahora mismo, si me hubiese pillado todo esto siendo un chaval, si yo leería vorazmente a toda esta gente, ¿no? Y me voy a arriesgar imaginándome a ese Juan de Dios o a esos miles de perfiles de lectores jóvenes de poesía que después se harían poetas, diciendo que sí, yo creo que empezaría leyendo de forma voraz
a toda esta gente, a Loreto Sesma, a Irene X, a Diego Ojeda, creo que se llama, Carlos Sales, Skandar Alger y compañía, porque hablan de las cosas que te pasan cuando tienes 15, 14, 16 años, 17, ya con 25, 30 ya no te pasan todas esas cosas. Ya tus preocupaciones y tu sensibilidad ha madurado lo suficiente. Pero quizás sea esa la palabra, ¿no? La madurez, ¿no? Entonces, como son poemas escritos hacia un lector todavía no maduro, pues por eso tienen mucho éxito entre la gente inmadura, no en el más sentido, sino que simplemente pues son muy jóvenes. Entonces, pues no le hables de otra cosa que no sea me ha dejado mi chica o me ha dejado este chico o qué bien me lo paso por las noches tomando cubatas con mi amiga Manoli. Es curioso porque la literatura juvenil siempre está luchando por romper esa barrera y decir que no hay literatura juvenil, hay literatura buena y mala, así que con la infantil sí que hay una barrera clara. Y sin embargo tú propones esto que me parece interesante realmente. Lo que pasa es que esa etiqueta no gusta, es incómoda, porque claro, es como despreciativa, ¿no? En los narradores también se da mucho eso, ¿no? Hay una especie de prejuicio a que la narrativa, si le pones la etiqueta de juvenil, parece que es como, bueno, esto es para los chavales, ¿no? Esto no es para un lector serio, adulto y tal. Entonces, eso creo que nunca tendrá éxito, mi propuesta desde aquí nunca tendrá éxito, pero claro, es que la gente, el público que no se acerca a la poesía, o sea, que no es ducho en poesía y que se quiere acercar, pues tiene la misma estantería de la librería a Elvira Sastre o a Loreto Sesma o a Diego Ojeda al lado de Dante, de T.S. Eliot, de Lorca y de, no sé, y de Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik, Gabriela Mistral, etcétera. No tienen nada que ver con, no sé, es como poner un disco de Bad Bunny con uno de Mozart, ¿no? Al lado. Y no sé, no, no lo veo. A nivel, digamos, ético, artístico, ¿no? O sea, pero bueno, al final cada uno, la industria manda y... Bueno, y tanto manda que, fíjate, el último premio Espasa de poesía, Espasa que es una editorial en fin, con cierto pozo, que además el premio está dotado con 20.000 euros, que no está nada mal, ha sido para un poeta venezolano llamado Rafael Cavaliere, perdón, del que nadie sabe nada, excepto que tiene más de 900.000, repito, 900.000 seguidores en Twitter. Algunos incluso apuntaron a que se trataba de un robot, porque nadie sabía nada de él. Y te leo porque curiosamente Espasa en algunos de sus libros de poesía no tiene la opción de libro digital, entonces no he podido mirar la muestra gratuita, solamente tiene la opción de rústica. Sí. Pero uno de los versos que comparte el autor en Twitter es: me contaron que estás cubierta de sol y ninguna crítica te hace sombra. Me contaron que volviste. Y lo publicitan como el libro donde podrás leerte en sus líneas. Es lo que apuntabas tú, ¿no? Claro, claro, es que está estudiado perfectamente. Es la industria, es decir, ahí detrás no es casualidad que esa persona haya ganado el Espasa, no es casualidad que se hagan 25.000 ejemplares, Ana, 25.000 ejemplares del libro Grecia de Irene X, 25.000 ejemplares de otro libro de no sé si de Loreto Sesma. No es casualidad, o sea, eso los poetas más célebres, entre comillas, pues Mario Benedetti en los 80 a lo mejor se hacían 600 ejemplares, 800, 1000 como muchísimo. Esas tiradas son propias de una industria libresca. Entonces, claro, Espasa detrás de Espasa hay gente de negocio. Planeta. Claro, son gente de negocio, no son gente precisamente que tienen un negocio y entonces pues apuestan por él. Lo que pasa es que ¿quién se iba a imaginar que la poesía iba a convertirse en un producto, ¿no? En un producto de interés para ese negocio? Pues sí, ya estamos aquí y estos son los resultados, ¿no? Si recordamos lo que acabas de leer, ¿no? Como has dicho, lo de para leerte, ¿no? Para leerte tú entre esas líneas o algo así has dicho, ¿no? Sí, el libro donde podrás leerte en sus líneas. ¿Lo ves? O sea, es que está perfecto, ¿no? Es lo que te comentaba antes del yo, ¿no? O sea, decir, perfecto, ¿no? Yo soy un chaval de 15 años, de 14, o una chavala de 16, y estoy pensando, pues como es lógico, a esa edad, en mí misma, nada más. Lo que me pasa a mí, para mí, conmigo, y esto me produce individualismo extremo, ¿no? El individualismo sentimental, que es la llave perfecta de la industria
musical y ahora libresca y poética, ¿no? Sí, 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 es sí. yo. Ah, pues esto me ha pasado a mí, ay, cuánto me duele, etcétera. Y nada, pues comparte este sentimiento conmigo porque seguro que a ti también te ha pasado. Sí, y es lo que tú decías, es la llave del capitalismo y del liberalismo más brutal, ¿no? Porque lo que hace es que no seamos animales eh, gregarios, sino Sí, que cada uno piense que su mundo es el único y el importante, ¿no? Y exactamente. divide, divide y vencerás de Sí, toda la vida. sí, sí, sí. Bueno, oye, este hombre no es un chico joven, creo que tiene como 30 años o algo así, pero también tenemos que Lana del Rey acaba de publicar un libro. Sí, bueno, claro, es que esto comenzó con escritores, ¿no? O sea, con poetas que solo escribían poesía. Pero enseguida, a los 2 o 3 años de empezar el boom de este negocio, pues de la mano de uno de ellos que escribía poesía, pero también era cantante, que se llamaba Marwan, pues empezaron estos hombres de negocios de la editorial Planeta o de lo que sea, vieron un filón en otra cosa que era tirar de un líder musical. Le daba igual el palo del que fuese, el género musical que fuese, pero que ya fuese famoso como músico y que ese artista, ese músico, pues tuviese de vez en cuando algún capricho poético por ahí suelto, y entonces pues han ido apareciendo un montón de artistas que destacan como músicos, que sé, el bajista de Vetusta Morla, un grupo que es muy famoso, pues entonces se pone en grande en la fajita del libro. El primer libro de poemas del bajista de Vetusta Morla, o por ejemplo un rapero que se llama Raiden, pues también, bueno, ahora ya que soy célebre por mis letras de hip hop, ahora casco aquí un libro de poemas, ¿no? O Nach, un rapero alicantino también. Y bueno, en Estados Unidos ahora lo han hecho con Lana del Rey, ¿no? Y en Gran Bretaña no me acuerdo ahora mismo del nombre, era una chica que cantaba hip hop también, era hip hopera, y de hecho ha visto que con los libros tiene más protagonismo, incluso más éxito, él viaja más y ahora casi se dedica nada más que a escribir, ¿no? Kate, no, es que no me acuerdo ahora mismo del apellido. Y con Lana del Rey es lo mismo, es decir, aquí Vanessa Martín también, no sé si la conoces, una cantante típica pues de pop romántico, ¿no? De los 40 principales y tal, que le gusta a muchísima gente. Entonces, claro, ¿qué va a comprar la gente? ¿Un poemario escrito por Vanessa Martín o un poemario escrito por Pepito Rodríguez de Castellón? No, va a comprar evidentemente el de Vanessa Martín, claro, aunque el otro esté mejor. Es relativamente fácil de analizar desde el punto de vista de la estrategia del negocio esta situación, ¿no? Lo que pasa es que nunca pensé, yo todavía estoy asimilando que estamos hablando de poesía y los que llevamos bastantes años en esto, como vivíamos muy tranquilos en esa división futbolística, por hacer una comparativa de tercera regional, jugando en campos de tierra y todo ese tipo de cosas, pues estamos alucinando de ver que ese género, aunque con muchos matices, pues se está jugando en Premier, ¿no? En la Champions. Yo creo, Juan de Dios, que tú te has quedado en el arquetipo de héroe trágico. Por Sí, eso sí, por eso no, 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 lo de héroe victorioso no te ves en... nada, no me veo, no me veo. Nada, seguiremos en los campos de tierra. Bueno, pero ya fuera de la broma, es cierto, y aquí es que estoy dando una visión quizá demasiado negativa, por terminar dando una pincelada de optimismo, en muchas conversaciones de terraza que he tenido con diferentes amigos poetas, que bueno, si tú me ves a mí con un tono trágico y victimista, no te quiero ni contar. Vamos, yo soy el más optimista de mi círculo con este tipo de cosas, de mi círculo habitual de poetas con los que voy, ¿no? Y es que me parece muy bien. O sea, a mí me parece muy bien que exista esto. Nunca se ha leído tanta poesía como ahora mismo. Es más, te voy a decir que los poetas como yo, yo soy un poeta que vivo en una ciudad de provincias, dentro de esa región, que es la región de Murcia, en una ciudad periférica, que ni siquiera es Murcia capital, y en teoría, pues nada, no me tendrían que hacer ni puñetero caso, ¿no? Sin embargo, y aquí es donde yo quiero ofrecer el optimismo real, no es de pose, esa industria, esa industrialización de la poesía, ha hecho que muchísimos jóvenes, cuando cumplían los 16, abandonaban la lectura de poesía y se quedan en el tuit baratero de doña no sé qué, o de, ¿cómo se llama? La señorita Pepis, señorita Bevis. Hay una chica
que se llama Señorita Davis y que, bueno, pues se queda en eso. Pero entre tantísimos lectores adolescentes y juveniles está arrastrando, toda esta gente está arrastrando, un poco confusos, pero bienvenida a esa confusión, a poetas normalitos de tercera regional, como puede ser uno mismo, que estaba acostumbrado a vivir en la marginalidad y que nunca hemos aspirado a nada porque ya sabíamos que si te ibas a dedicar al género de la poesía, pues ya sabía uno los límites que había, ¿no? En cuanto a reconocimiento y a difusión de tu obra. Pues, Ana, enhorabuena y bienvenida sea esa industrialización, en el sentido de que yo, con mi último libro, por ejemplo, que lo normal hubiese sido que lo hubiese presentado en Cartagena, en Murcia y poco más, pues me he paseado media España y en todas las ciudades donde yo he presentado mi libro había un montón de gente para lo habitual. Quiero decir que me he sorprendido de ver cómo en ciudades donde no me conoce absolutamente nadie, había como un mínimo de 15 o 20 personas y entre esas 15 o 20 personas, qué casualidad, había varias chicas, chicos también, pero bastantes chicas de una edad determinada, 18, 20, 21, es decir, son esas primeras chicas que empezaron con esto de la poesía industrial cuando tenían 14, 15 años, ahora ya tienen 22 o 23, van a la universidad o están empezando a trabajar y se han enganchado a la poesía y tienen la costumbre de ser consumidoras de poesía. Y oye, y de repente entre un autor mainstream o influencer o youtuber o poetuber o como se diga, se le van colando en esos recitales pues otros poetas normales y asisten a esos recitales y compran tu libro y se interesan por tu poesía, te descubren. O sea que por ese lado, gracias Planeta y gracias Espasa por a través, aunque sea de estos personajes, colocar la poesía en el punto de mira, ¿no? del consumo. Voy a hacer yo de abogada del diablo, ¿eh? Sí. Porque has hablado de poesía juvenil, de poesía industrial. Ajá. ¿No es un poco elitista la poesía? Bueno, tiene que ver con lo que te he comentado antes. Te he comentado que hay muchos poetas que se sentían cómodos en esa marginalidad. Mira, antes de que ocurriese todo esto, y desde el siglo, digamos, sí, XIX, romanticismo para acá, pero en el siglo XX ha sido bestial, los poetas tienen mucha culpa de que la gente, de que se haya convertido en un género, digamos, hermético, ¿no? Y que da como miedo entrar en ella, ¿no? Entonces hay como dos actitudes, dos tendencias entre los poetas, hablo ya de los poetas contemporáneos, que es quiero que me lea la gente, me gustaría que mi poesía, bueno, pues sea de un vuelo literario alto, pero al mismo tiempo tenga la suficiente sencillez lingüística para que cualquier persona que no entiende mucho o no ha leído mucha poesía se coja mi libro y diga, ah, wow, aquí hay un buen poema, me gusta este poema, ¿no? Eso, y luego está la otra tendencia que está muy cómoda, creo que es ese elitismo del que hablas, que es decir, bueno, voy a llorar aquí por las esquinas diciendo que la gente no me comprende, pero en el fondo estoy comodísimo con esa incomprensión y con hacer virguerías lingüísticas en mis poemas, entre comillas, porque cuanto menos me entienda la gente, pues más guay soy yo, ¿no? Y voy a llenar mis poemas de referencias culturales, cuantas más extrañas mejor, y de experimentos extraños, cuanto más extraños mejor, porque, bueno, me siento cómodo en ese complejo de superioridad intelectual, ¿no? En mi opinión, esos son los culpables de tanto rechazo a la poesía, ¿no? O sea, estamos hartos los poetas de escuchar la frase de gente que no es habitual del mundillo de la poesía, pues que diga, ay, pero tú escribes poesía. Yo es que la poesía no la entiendo, ¿no? Pasa un poco como con el género musical del jazz, ¿no? El jazz también sufrió a partir de los años 50, 60, cuando llegó el free jazz, que ya se convirtió en una música totalmente elitista, ¿no? Porque los músicos disfrutaban mucho con sus experimentos, pero el público dejó de hacerles caso, ¿no? Porque dejaron de hacer una música sencilla y la hicieron deliberadamente abstracta para, bueno, pues no sé para qué, para sentirse muy guay seguramente. Con ciertos poetas pasa lo mismo, lo que pasa es que consiguieron hacerlo tanto que consiguieron alejarse a la gente. Si te fijas en la reacción de ciertos poetas antes de todo este boom,
por ejemplo, Charles Bukowski, por ejemplo, Gabriel Celaya aquí en España, por ejemplo, Mario Benedetti en Uruguay. Todos esos poetas han sido populares, ¿no? Muy populares. Y tan populares como atacados por muchos compañeros del gremio, ¿no? De poético, ¿no? Y escritores en general. También pasa en la narrativa, ¿no? O sea, el que tiene éxito será por algo malo, ¿no? Será porque ha bajado el nivel, ¿no? De calidad literaria. Ese es el prejuicio de los artistas que no logran el éxito, ¿no? Entonces, claro, o por lo menos la popularidad, si no éxito, por lo menos popularidad. En la poesía pasa exactamente lo mismo, solo que a lo bestia, ¿no? A lo bestia. Ha pasado. Enlazando con ese optimismo, pues yo encantado de que millones de adolescentes se levanten cada día y lean 5 o 6 tweets de Carlos Salem, de Irene X o de la señorita Bevis. Aunque a mí me parece ridículo, pero claro, me parece ridículo porque soy un adulto de 45 años que escribo poesía y tiene uno pues mucha experiencia en este aspecto, pero si me olvido de todo eso y lo miro con el pensamiento más desnudo posible y más ilusorio, pues digo, ole, muy bien, me parece genial que eso ocurra, porque quien es hoy fan de Elvira Sastre, a lo mejor cuando tenga 25 años le gusta Alejandra Pizarnik, por ejemplo. Es señorita Baby, es que voy a buscarlo, por favor. O sea, necesito saber de señorita Baby. Es la que más, es la número 1, o sea, estuvo varios años, 2 o 3 creo, con su poemario Amor y Asco, se titula. Fue el número 1 de ventas durante 2 años. Y es una, yo sé quién es, lo que pasa es que ella, además, ella no puedes verla porque no se hace ver. ¿Sabes? Que ha hecho, creo que ha hecho una entrevista o 2 como mucho y está de espaldas. O sea, nadie sabe quién es. Yo sí lo sé de casualidad, pero no lo voy a decir ¿Ah, aquí, sí? claro. ¡Jo, qué fuerte! Sí. Pero un momento, Está un muy cerca de momento. nosotros, además. ¿Qué me Está en dices? una provincia vecina de la Comunidad Jo. Valenciana. Esa es la única pista que te puedo decir. Bueno, intrigadísima me dejas. Que después de todo esto que hemos estado hablando, ¿cómo podemos distinguir que para los profanos qué es buena poesía y cuándo nos están metiendo esa poesía industrial o esa poesía que no tiene la calidad? Porque entiendo que se puede pasar a la, entrecomillemos, alta poesía sin necesidad de hacer todo este tránsito juvenil. Sí, pero yo creo que para empezar no hay que hacerse ilusiones de que la literatura así de alta calidad sea popular. Normalmente nunca ha sido así, salvo excepciones. Son excepciones las que ha habido Humberto Eco, Michel Houellebecq en Francia, en fin. Pero en general, la mayoría de la poesía y la narrativa y el ensayo, todo, cualquier género que sea muy, muy, muy popular, por algo es, ¿no? O sea, ahora quizá esté yo pecando de ese prejuicio del que antes atacaba, ¿no? Pero es porque está tocando una tecla normalmente emocional. Las emociones, el capitalismo juega con las emociones de una manera bestial, bestial. Te iba a decir algo no muy analítico, pero es que yo creo que a través de la lectura, si no compulsiva, continuada, la persona, de forma natural, el lector va refinando su gusto. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? En mi propia familia, mi hijo tiene 16 años ahora mismo. Mi hijo no lee poesía en libro, ni sabe nada de, sí, algún poema así de estos de tweet y tal. A él le gusta mucho el hip hop, ¿vale? El hip hop, el trap y todo. Le gusta mucho lo literario de ese género, ¿no? Y estuve leyéndole precisamente ayer unos poemas del último libro de Lana del Rey para que me diese su opinión, ¿no? Como chaval de 16 años con una sensibilidad literaria aceptable, ¿no? Y me dijo, son muy cursis, papá. Tiene algunos versos que están bien, pero en general es muy cursi. Claro, el poema, ¿de qué hablaba? Pues de te quiero, nunca tendrás a nadie como yo, nadie te hará lo que yo te hacía, vete con otra que tal y que cual. Es decir, era un poema pues, de relaciones amorosas juveniles, ¿vale? Entonces, cuando uno va cumpliendo años y va adquiriendo lecturas y otras lecturas, llega un momento en que puede percibir dónde hay más calidad
y menos calidad. Se va aburriendo de los mismos temas, va madurando como persona y por lo tanto exige otro tipo de poesía. Mira, y te voy a dar otro ejemplo. Yo soy jurado de un premio en Almería que se llama el Martín García Ramos, era un poeta de allí que era un tío mío, ¿no? Bueno, pues es un premio de poesía joven, ¿no? Hasta los 30 años. Bueno, pues te puedes creer, Ana, llegan todos los años pues como unos 215, 210 poemarios, es el número habitual de poemarios que llegan. Bien, pues leyendo todos esos 210, 215 poemarios, que son de gente de 30 años para abajo, no te miento y no te exagero si hay como unos 50 cada año en que hay citas de Alejandra Pizarnik, la gran poeta argentina, que es como epígrafe, ¿no? Como una cita antes de empezar el poema, ponen un verso de Alejandra Pizarnik, o antes de comenzar el libro ponen un verso de Alejandra Pizarnik. A mí me encanta eso, digo, aquí está ocurriendo algo y es que Alejandra Pizarnik a nivel biográfico tiene todos los visos para convertirse en una maldita, ¿no? O sea, era lesbiana, que era incomprendida, estudió filosofía pura, tiene nada más que 3 poemarios o 4, se suicidó no sé si a los 30 y pocos, pero estaba ahí como una poeta contemporánea de la literatura argentina interesante, pero ya está, la leíamos pues los que nos gusta la poesía y poco más. Yo estoy convencidísimo de que esa proliferación de citas y de referencias a Alejandra Pizarnik en todos esos autores jóvenes que envían sus manuscritos al premio Martín García Ramos y a otros premios de poesía joven, estoy convencidísimo de que es porque Elvira Sastre, Irene X, etcétera, etcétera, han citado a Alejandra Pizarnik. Bueno, de hecho es que la citan. Entonces, claro, ¿qué quiere decir eso? Que un montón de lectores de Elvira Sastre, de Irene X y de Sara Búho y de Señorita Bevis se muestran inquietos y dicen, pues, ¿quién será la tal Alejandra Pizarnik? Voy a leerla. Y de repente, gracias a esta gente, están metiendo los dedos y metiendo la mente y metiendo su interés literario, de lector y creativo en una grandísima poeta argentina que está en todos los manuales y en todos los libros de texto de contemporáneos, ¿no? De literatura contemporánea. O sea que por ahí vamos bien. Eso es la respuesta a la pregunta de cómo se diferencia. Pues bueno, no se diferencia con el tiempo. Recomiéndanos uno de tus autores o autoras favoritos. Te voy a decir 2. Uno es Jorge Luis Borges, a nivel personal, es mi escritor favorito y como poeta también. Y luego está Emily Dickinson, una poeta estadounidense que para mí que se dice mucho ahora, se me pega el lenguaje de los adolescentes por mi trabajo. Te iba a decir, me explotó la cabeza otra vez. Y porque no tenemos vídeos, si no te veríamos hacer con las manos, ¿no? Exactamente. Sí, Emily Dickinson me parece una mente y un talento poético increíble, ¿no? La descubrí en los 90, creo, a finales de los 90, hizo Ana María Mos, hizo una sección en el intento de popularizar precisamente poetas, industrializarlos, pues hizo a 100 pesetas, a lo que hoy sería €1, o 80 céntimos o 60 céntimos, pequeñas antologías de poetas, entre ellos de Emily Dickinson, ¿no? Ese fue mi primer contacto con esta poeta estadounidense, que a mí me encantó y luego ya me compré las obras completas y ha sido una fuente inagotable para mí de aliento poético. No soy un poeta de largos poemas, de largo aliento. Me gusta la poesía breve, con mazazo, con ciertos latigazos en imágenes, y me sentí muy identificado con esa manera de escribir. Y bueno, pues si hay que nombrar una, pues sería Emily Dickinson. Bueno, nos quedamos con estas recomendaciones y nos vamos a quedar con la lectura de un poema tuyo. Vale. Bueno, que además tú tienes una ventaja increíble, Juan de Dios, y es que tienes una voz preciosa, porque hoy se leen mucho los poemas, ¿no? Se hacen muchas representaciones, muchos encuentros, y tú ahí yo creo que ganas muchísimo. Tienes esa ventaja ya de serie, además del talento. Muchas gracias. Sí, lo performativo es fundamental hoy en día a la hora de promocionar la poesía. Bueno, pues voy a leer un poema que se titula Sonora, de mi último libro, Un fotógrafo ciego, y dice así: cuando niño adoraba la conversación, como las mareas. Oír cómo mi padre estrujaba el cigarro en un moderno cenicero de coco.
Cuando niño adoraba pegar golpes a cosas y escuchar su melodía. Volver a aquella plaza, a esas meriendas mudas. Fui dichoso un día, aunque no me acuerde. Dios es solo una sílaba. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, iba a decir que dónde te podían seguir en redes, pero es que me temo que no tienes redes sociales. No eres un poeta Sí. mainstream. Me fui en enero por diferentes circunstancias que se pueden resumir en saturación emocional ante la sobreexposición. Por algo parecido a otro nivel, digamos que en segunda B o en segunda A, que me colocaron con este último libro. Pues bueno, yo nunca había tenido tantos seguidores y todo eso, y bueno, pues en cuanto asomé un poquito la cabeza, pues recibí unos cuantos cocotazos de diferentes personas, y bueno, en fin, la sobreexposición me saturó y dije, bueno, estoy perdiendo demasiado el tiempo con esto, voy a irme de las redes sociales y ya volveré tranquilamente cuando tenga que, bueno, pues que vender algo, ¿no? Que vender algo. La verdad es que si no tuviese que vender nada, no volvería jamás. Pero tengo un canal de YouTube que me hice durante el confinamiento, donde no soy youtuber, ¿eh? Simplemente es un canal donde están recopiladas todas los audios y los vídeos que hay pululando por ahí, los compacté en un canal que se llama Juan de Dios García, y luego tengo una bitácora que es Juan de Dios García Literatura blogspot.com, donde se pueden leer a modo de diario, interrumpido, porque no escribo todos los días ahí, no publico todos los días, pero voy escribiendo diferentes cosas, ¿no? Desde acontecimientos cotidianos deslumbrantes a lecturas que hago, anotaciones sobre lecturas que hago, u opiniones de política o culturales. Bueno, pues ahí tenéis a Juan de Dios García, y si no, pues podéis buscar cualquiera de sus 3 poemarios publicados. Hemos comentado, estaba Ártico, Un fotógrafo ciego es el último, y el primero, Juan de Dios, que no recuerdo ahora. Nómada. Nómada, es verdad, Nómada. Me ganó un premio pues, ahí por Navarra, que creo que está cerca de tu tierra. Sí, cerca de Huesca, sí. Bueno, pues ha sido un placer, Juan de Dios. Yo me voy con las ideas más claras, la verdad. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Ana. A ti. Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero próximamente en un nuevo capítulo de Un Día de Libros.